Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad de Mayor de San Simón. Tenemos el honor de tener una visita muy reconocida, una eminencia mundial, que ha trabajado temas que nos atañen directa o indirectamente a lo que vivimos y a la complejidad con la que nos atravesamos aquí en Bolivia. Renato Rosaldo es profesor de Antropología Cultural en la Universidad de Nueva York. Es de ascendencia mexicana y originario de Tucson, Arizona. Recibió la licenciatura en Letras y el doctorado en Antropología en la Universidad de Harvard. Fue profesor de Antropología Cultural en la Universidad de Stanford por muchos años. Ha sido presidente de la Sociedad Norteamericana de Etnología, director del Centro de Investigación Chicana en Stanford, coordinador del Departamento de Antropología de Stanford, director del Programa de Estudios Latinos en Nueva York, y fue elegido miembro de la Academia Norteamericana de Letras y Ciencias. Tiene una sinfín de publicaciones, tanto en el área de la antropología, de la migración, de la reflexión sobre la ciencia en sí y de la poesía. Mil gracias por estar con nosotros, doctor Rosaldo. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Uno de los temas que a mí siempre me ha llamado la atención y he utilizado mucho sus trabajos es este tema de la dimensión cultural o la ciudadanía cultural que usted ha ido investigando, sí. Sobre todo en sus estudios de migración. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué creo que es importante abordarlo aquí, hoy en día en Bolivia? Porque nosotros tenemos un gran desafío en términos de construcción de una ciudadanía inclusiva, donde la dimensión cultural es esencial, no solo por nuestras características de plurinacionalidad, como lo plantea la Constitución Política del Estado, no solo por nuestras pugnas simbólicas que constantemente vivimos y los procesos de exclusión e inclusión que hemos ido construyendo, sino porque tenemos una población absolutamente migrante. No solamente nos movemos internamente en Bolivia, sino constantemente estamos saliendo al exterior. Y obviamente la cuestión cultural tiene un impacto muy, muy fuerte. Usted ha trabajado el tema de la dimensión cultural de la ciudadanía entre migrantes. Me gustaría empezar abordando el tema desde una reflexión básica. ¿Qué se entiende por ciudadanía? ¿Cómo usted entiende ciudadanía y cómo entiende la dimensión cultural de la ciudadanía? Para mí la ciudadanía más que nada tiene que ver con la pertenencia. Si uno siente que pertenece a una comunidad nacional, una comunidad local, y yo creo que lo difícil en los estados-naciones, en todos los lugares ahora, es que el Estado casi siempre quiere que para que haya igualdad entre ciudadanos, que todos tienen que ser iguales en cuanto a género, raza, sexualidad, que insisten en que todos sean iguales en ese sentido. O sea, que se borran las diferencias, las identidades. Y lo que busco en este concepto de ciudadanía cultural es una forma de decir, no, tenemos que reconocer estas diferencias raciales, de idioma, de género, de sexualidad. Tenemos que reconocer que esas identidades existen y que no quieren decir que son desiguales. O sea que hay que reconocer la posibilidad de tener esa igualdad y a la vez esa diferencia dentro de un Estado-nación. Yo creo que lo que siempre cuando hablan de ciudadanía piensan en el siglo XVIII, siglo de las luces, y la reunión de ciudadanos en una plaza central, y dicen, todos los que estamos aquí en la plaza somos iguales, excepto si hay diferencias que se ven claramente como diferencias de género, diferencias raciales, ¿tienen la misma voz? ¿Tienen los mismos derechos? La respuesta, no. Y eso es lo que hay que cambiar. Y esa es la propuesta de esta investigación, ver cómo experimentan los ciudadanos esas diferencias en la vida cotidiana. Y la propuesta es no de tener una respuesta, sino de hacer una investigación y preguntarles a esas personas cómo experimentan su propia exclusión o marginación,
para entender mejor cómo se puede solucionar esto. Pero hay que consultar con los que se sienten excluidos, porque los de privilegio no excluidos, en el caso de la Plaza Central en París en el 18, los hombres blancos no experimentan las exclusiones que se dan por género, ¿no? Y no hay que consultar con ellos porque no saben nada. No es culpa de ellos, es sencillamente la posición social que ocupan y el privilegio que viene con esa posición. No es que sean tontos ni malévolos, sino que son resultados sistemáticos de que no tienen conciencia. Así es que hay que consultar en ese caso con las mujeres y ver dónde no tienen voz. Y para nosotros en la investigación, la sorpresa ha sido que la gente es muy consciente y muy articulada. Si les preguntamos, en esta reunión de padres y madres de familia en esta escuela pública, ¿dónde se sienten excluidos? ¿Dónde se sienten como ciudadanos de segunda categoría? Ellos responden, son muy articulados, entienden perfectamente. Yo llego a este grupo, hay un conversatorio, si empiezo a hablar, me cortan la palabra, ¿no? Si se cita una buena idea, han hablado 12 personas, 6 eran mujeres, 6 hombres, pero si cita, la buena idea surgió de Juan, de Felipe, no de Manuel. No se nombra ninguna mujer y dice que así me siento excluida como mujer. Y lo que nos asombró era la conciencia y la forma detallada y específica en que podían nombrar a los mecanismos de su propia exclusión. Ahora, ahí hay un tema que yo creo que ha salido mucho en el contexto boliviano, porque esta lucha por tratar de escuchar y de recuperar las ideas de inclusión y exclusión de aquellos que han sido discriminados es un proceso que se está dando hace muchos años en Bolivia. Pero a veces tengo la impresión de que esta forma de decir yo soy diferente, yo tengo diferentes cosas, se ha ahondado y ahora lo que tenemos, por ejemplo en la propuesta de la plurinacionalidad en Bolivia, y quiero ver un poco un paralelo con lo que usted podría hacer en otros lados, hay los aymaras, hay quechuas, hay esto, cuando en realidad la realidad es mucho más compleja, porque esta gente que se puede sentir excluida, un poco usted lo planteaba también ayer con las múltiples subjetividades y múltiples identidades que tenemos, yo me puedo poder sentir excluida en ciertos espacios, no necesariamente porque no me han hecho caso, pensaba en lo que usted decía de la asamblea, sino porque me da miedo hablar en la asamblea, porque obviamente las mujeres tenemos a veces mucho más miedo en hablar en público. Pero en otros espacios no. Entonces no es que hay como una especie de conjunción de identidades también que es cada vez más fuerte en la sociedad. ¿Eso cómo usted ve eso? Porque si no vamos a ahondar, somos diferentes y nos respetaremos en la diferencia. ¿Y qué pasa con estos otros procesos más bien de construcción de ciertos parámetros iguales, igualitarios o de similitudes con los otros en las sociedades que se están dando actualmente? Mire, lo que creo es que los bolivianos me deben de decir cómo es. No voy a pronunciar nada sobre la realidad boliviana. Lo que voy a hacer es escuchar, aprender y ver la situación, que es un poco complicada aquí y está en proceso. Hay un fuerte proceso de cambio, eso sí lo entiendo. Y lo que digo, lo que entiendo por lo que me han dicho, es que hay cambios enormes en el trato, ¿no?, que se han dado. Y puede ser que en los procesos que se han dado aquí en Bolivia, ese cambio en el trato sea el cambio fundamental. Yo creo que ese es un cambio importantísimo. A veces dicen,
pues no terminamos con el capitalismo, pues no pasó nada. Pero digo, no. Si hay un cambio profundo en el trato, es importantísimo. Y lo que haría yo, lo que sí podría hacer, no es pronunciar sobre la situación de Bolivia, que me fascina, me parece que es muy importante para el planeta, o sea que tiene una importancia mucho más allá de Bolivia en sí. Pero lo que sí podría hacer es hablar con investigadores y hacer sugerencias de preguntas que deberían de hacer. Y lo que recomendaría, por lo que usted me va diciendo, es que vería escenarios, vería ciertas situaciones y vería cómo funcionan. Y lo importante de eso es ver que en un contexto alguien se porta de cierta forma y en otro contexto de otra forma, ¿no? Y en un contexto uno es privilegiado y en otro contexto no. Y ver eso es lo que recomendaría de principio, por lo que usted me viene diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de México, porque estaba pensando en ese ejemplo sobre todo, me ha llamado la atención ese poema que usted ha leído en la conferencia que vio ayer. En Louis. Que es una mezcla, exacto, una mezcla, es decir, una persona que puede hablar en inglés, puede hablar en castellano, que puede expresar ciertos registros distintos en un mismo poema, donde está todo junto, es su personalidad y hay unas mezclas absolutas, es decir, no es que porque sea indígena va a ser indígena, sino que tiene elementos ingleses, tiene elementos mestizos, tiene elementos de todo tipo. Y esas múltiples identidades que se tiene como individuo, ¿cómo se las trabaja cuando hablamos de esta dimensión cultural de ciudadanía que usted está planteando? Hablaría con ellos, a ver cómo reconocen una cosa. Algo que seguramente sí notó usted es que el Louis, el protagonista del poema, es un pachuco, ¿no? ¿Sí? Y habla y tiene un estilo, y el estilo es una estética y a la vez es una ética, pero parte del estilo del pachuco es que cambia rápidamente de una cosa a otra. No habla de, hoy enterraron a Louis, y eso es muy correcto, nadie se queja, pero cuando habla de carnal del Candy Ponchi, ¿no? Era de faulo el vato, ¿no? Ya es otra forma de hablar. Y el chiste del pachuco no es que no sepa el español formal, sino que no quiere hablar solo ese español, insiste en hablar a otros niveles, en otros registros, y ver que un poco unos dicen que la identidad del pachuco es que habla del vato, del carnal, etcétera, ¿no? Que hay un léxico, un vocabulario que usa. Pero el chiste del pachuco no es ese vocabulario especial, sino de los cambios que hace, la facilidad y la elocuencia con que cambia de registro y la poética que tiene. Y lo que busca en el poema es una muestra del estilo, de la estética, de la ética de un ser pachuco, ¿no? A mí me parece fascinante ese ejemplo, porque yo creo que en gran parte, si vemos los jóvenes en América Latina, en el caso de Bolivia, yo creo que hay esa tendencia, ¿no? Si tengo varios registros, tengo varias identidades y voy jugando en esas identidades. Ahora, ¿dónde yo meto la dimensión cultural de ciudadanía en esos jóvenes? ¿Cómo los puedo manejar? Esa dimensión cultural y cómo construir esa dimensión cultural de ciudadanía, por ejemplo, cuando no estamos hablando de una identidad fija, estamos hablando de identidades múltiples, flexibles, volátiles, y ahora en el era de cibernética mucho más. Mucho más, ¿no? Y hay que, yo creo que algo que tenemos que hacer los investigadores es reír. Y no lo hacemos lo suficiente, ¿no? Ver que esta figura es una figura lúdica, que está jugando.
en qué consiste el juego y qué es el chiste, dónde hay chistes aquí y dónde a veces lo tomamos demasiado en serio. Un investigador fallecido ya, Américo Paredes, investigador de folclore, dijo que muchos anglosajones que no hablaban el español hacían entrevistas con gente mexicana en Estados Unidos o de descendencia mexicana. Y el error fundamental que cometían, y fue un error de plano, no había de otra, no fue otra lectura, fue error, es que oían chistes y los tomaban muy en serio y de una forma literal. No, es un chiste. No lo tomes en serio, no es eso. Y la cosa entonces es de ver qué relación están creando con el prójimo, ¿no? Al hacer chistes, al jugar, ¿qué relación están creando? Es una relación entre dos personas o más, tal vez, pero no es algo que uno hace en una forma solitaria, sino a través de las relaciones sociales. Yo investigaría eso y vería, sobre todo en el caso de jóvenes que están jugando, cosas escenas lúdicas, sesiones de chistes, yo preguntaría qué calidad de relación se está creando y qué identidades surgen a través de eso. Pero si no entendemos que es un chiste, estamos perdidos, ¿no? Pero ahí usted plantea una cosa que a mí me parece fundamental hoy en día en el debate en Bolivia. La dimensión cultural no es una dimensión rígida, es una dimensión, es un proceso, es una cuestión que se construye, que se ríe, que se... Y eso tal vez... Y que se redefine a través de los chistes, ¿no? Y que constantemente se va redefiniendo, además. No es que porque uno no ha nacido quechua es quechua y listo, ¿no? Sino son... Sí, y veo que hay gente que no diría que soy quechua, pero entienden quechua. Entienden bastante quechua. Bueno, quechua es más un idioma que una cultura, ¿no? Entonces es una relación. Pero eso es importante porque eso nos lleva a replantearnos un poco lo que es el Estado plurinacional, ¿no? Es decir, se plantean varias naciones y cuando vemos estos procesos también tenemos que pensar, bueno, ¿y qué significa estos procesos de construcción en un Estado plurinacional? Pero eso es un desafío. No, y una cosa del idioma, de la lengua que hay que entender, que hay una diferencia entre la producción de la lengua y la comprensión. Y la producción es muy estrecha, o sea que yo no puedo producir un acento sureño de Estados Unidos que sea creíble en el sur. Es creíble para mí, pero para ellos no, claro que no soy nativo de esa zona. Y si trato de hablar de esa forma, se ríen, se burlan de mí. Pero yo comprendo perfectamente lo que dicen. Y esa asimetría entre lo que se puede producir y se puede comprender es fundamental en un país plurinacional. Porque aunque uno no pueda hablar quechua a la perfección, si uno entiende algo, tal vez no perfectamente, pero mucho más de lo que puede hablar, se abren posibilidades, ¿no? De comprensión, de interacción, de relación social. Y yo creo que ese es un hecho muy, muy importante, porque los lingüistas a veces producen dibujos del que habla y el que escucha, y el que habla produce un idioma y el que escucha entiende la misma cosa, pero no es cierto, entiende mucho más de lo que puede producir. Y eso ofrece oportunidades de comprensión que a veces no hemos teorizado ni investigado lo suficiente. Ayer
bueno, en este contacto y en estas negociaciones de identidades, de la dimensión cultural, en este ida y vuelta entre inclusión y exclusión en la ciudadanía, usted habló de dos conceptos que me parecieron esenciales y quisiera un poco desarrollarlos porque yo creo que nos van a también permitir repensar nuestras realidades aquí en Bolivia. Uno es el de las fronteras y otro es de las zonas de contacto. A ver, ¿cómo usted, una pequeña explicación de lo que podrían ser fronteras y ciencia sobre este concepto tan rico de zonas de contacto? Sí, fronteras, claro, son lugares donde hay barreras que uno no puede cruzar, o es una advertencia, aquí no puedes cruzar, ¿no? Y lo que pasa con zonas de contacto es que allí es donde hay una interacción entre distintas gentes con muchas diferencias, a veces diferencias de lengua, y hay conflictos, y hay diferencias, hay desigualdades, hay asimetrías, y la cosa es que es una zona muy fructífera, pasa muchas cosas, hay muchos cambios, hay interacción, y es una zona, yo diría, las zonas de contacto son zonas de cambio social también. Y a veces los antropólogos tenemos una idea equivocada de lo que es una cultura. Decimos, una cultura es una cosa homogénea que tiene un territorio bien delimitado, donde se habla una sola lengua. Pero si viéramos estas zonas de contacto, es otra cosa, ¿no? Y las expectativas tienen que ser muy diferentes y las posibilidades muy diferentes. Yo creo que esas zonas son zonas de donde surgen los cambios, ¿no? Ahora, dice usted una cosa bien interesante, ¿no? Son zonas donde surgen los cambios, donde hay otro tipo de expectativas, otro tipo de posibilidades, pero también otro tipo de... Y le voy a llevar un poco a las investigaciones que estamos llevando, sí, a mis intereses, porque quiero aprovechar su presencia. Son también zonas donde hay muchos conflictos y mucha violencia, ¿no? Pienso ahorita en lo que está pasando en las zonas de frontera en México, o lo que pasa en las urbes, que yo creo que son zonas de contacto, por ejemplo, Cochabamba, en Bolivia, ¿no? Así, zonas donde la inseguridad ciudadana, pero también los contactos de violencia, etcétera, están muy fuertes. Sí. ¿Cómo usted ve el tema? ¿Cómo estas zonas de contacto a ratos no cree que se están volviendo zonas de violencia en general? No. O sea que decir que son zonas de violencia es demasiado sencillo. Lo que tenemos que ver es qué es lo que hay dentro. Y donde hay zonas de violencia, también hay zonas de contacto, de relación. Y ha de saber usted que hay mucha violencia doméstica. Y en esa violencia, las gentes que se pelean y que se maltratan, se conocen muy a fondo, demasiado, ¿no? O sea que no es un ladrón que quién sabe de dónde surgió, o un forastero que llegó, no, es la pareja, ¿no? Y hay que comprender que hay relaciones muy profundas y casos de violencia horrorosos. En México, aprovecharemos estos últimos minutos que nos quedan, ¿cómo usted ve en estas zonas de frontera? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué elementos usted ve para explicar estos terribles procesos y incidencias de violencia, los desaparecidos, el feminicidio que ha subido inmensamente? Bueno, eso diría toda una hora, pero sí, tiene que ver con estas zonas de contacto, por ser contacto, también zonas de contacto y demás. Sí, y algo que es muy difícil de explicar es el nivel de crueldad. Exacto. Y yo a veces digo que violencia, deberíamos de buscar otras palabras y no enfocar todo en una palabra como violencia, porque a veces la violencia amortigua lo que pasa
Y si habláramos de crueldad y buscáramos otras palabras fuertes para describir lo que pasa, nos ayudaría en la investigación. Yo creo que lo que sorprende en cuanto al migrante mexicano, es la crueldad, por ejemplo, del Partido Republicano. Hacen cosas gratuitas, y digo, pero ¿por qué ese nivel de crueldad? Entiendo que quieren que no vengan, pero ¿por qué de esa forma, no? Es una forma de violencia estatal y de voluntarios que van cazando a mexicanos con rifles, ¿no? Y los matan por deporte, ¿no? Por deporte. Me parece increíble, ¿no? Y es algo que hay que investigar, hay que tal vez no pretender que podemos comprender, sino de acercarnos a los hechos, a lo precisamente qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y con qué ilusiones, con qué imaginarios, qué imaginan que están haciendo cuando están matando gratuitamente a gente que ven. Hay que meterse a investigar, ¿no? Todo Sí, eso. sí. Doctor Rosaldo, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Creo que todo lo que hemos hablado tendríamos que desarrollarlo mucho más. Y mil gracias por las ideas que nos da para tratar de comprender también fenómenos como los que están sucediendo en la sociedad de Cochabamba. Ok, gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche.